la W, una noticia. Tomás González es el ministro de Minas, nos acompaña a esta hora. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted y para todos los... Señor ministro, pues el fantasma del racionamiento, inclusive del cambio de hora. ¿Al fin qué? ¿Hay o no hay posibilidad de racionamiento? Pues mire, Julio, el tema es el siguiente. Nosotros, con esta sequía tan fuerte, tomamos unas medidas que se cubrieron extensamente, que pudimos compartir aquí en la W el año pasado, y la verdad íbamos muy bien, estábamos con la generación térmica que necesitábamos, teníamos nuestros embalses en los niveles que necesitábamos, hasta que ocurrieron unos daños que no estaban en las cuentas de nadie en dos de nuestras principales plantas de generación, sobre todo en nuestra principal central de generación hidroeléctrica. Eso nos obligó a tomar las medidas adicionales de utilizar las reservas térmicas que nos quedaban, gastarnos más agua de los embalses, importar energía de Ecuador utilizando los mecanismos de integración energética que hemos construido y apelar a unas campañas de racionamiento, unas campañas de ahorro muy agresivas. En ese panorama, nosotros le pedimos a EXEM, que es la fuente oficial de datos del sistema, son los que operan el sistema, son independientes del gobierno, son los mejores estadísticos, los mejores hidrólogos, los mejores ingenieros eléctricos, a ellos que nos vayan diciendo día a día cómo está la situación. Y con corte a medianoche que tuvimos la última conversación con ellos, lo que nos dicen los modelos y lo que nos dicen ellos es que tenemos la energía para pasar este niño. Claro que vamos a estar apretados, el sistema está muy presionado, pero tenemos, con las medidas que hemos tomado, la energía para pasar este niño. Eso sí, si llega a haber algún cambio en esa situación, pues vamos a ser los primeros en contárselo al país. Pero mientras estemos tomando estas medidas, mientras las medidas estén funcionando, la situación es la que les digo y por ahora no estamos viendo un apagón ni un racionamiento. Pues, ministro, en relación con lo que usted acaba de afirmar, queremos hacerle una pregunta al senador Jorge Enrique Robledo, quien ha tenido, digamos, reparos sobre su situación. Senador Robledo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W Radio. ¿Usted cree que tendremos racionamiento energético? Pues a ver, tener certezas absolutas, pues no hay cómo tenerlas, pero todos los bombillos rojos del tablero de instrumentos están prendidos inclusive por cuenta de la propia XM, que ha señalado que por problemas que puede haber cortes de energía importantes, inclusive ha hablado de las fechas, entre marzo y mayo ha señalado esa posibilidad, y si uno lee a los otros técnicos, hoy en los diarios se está hablando de estos asuntos también, todos están señalando que el riesgo de apagones es absolutamente inminente y que las posibilidades son muy grandes. Alguno de ellos decía esta mañana, a mí no me cuadra que no vaya a haber racionamiento, estoy hablando de especialistas en la materia. El vocero de las térmicas advierte que la situación es muy apretada, que esas térmicas están funcionando a full y que podría haber necesidades de apagar alguna por razones de mantenimiento. Entonces, digamos que las posibilidades son muy grandes. Cualquier imprevisto puede desquiciar las cosas y los imprevistos son parte como de lo que siempre ocurre. No son realmente tan imprevistos y basta ver con lo que ha pasado. Es que no hay agua suficiente, hubo que importar del Ecuador energía, las térmicas, ya he dicho, están a full y cualquier cosa puede precipitar pues una situación que por supuesto es lamentable, no que hubiera apagones, pero yo diría que los riesgos son bastante altos. Tengo la impresión, como tienen muchos especialistas, que los riesgos de que haya apagones son bastante más grandes que la posibilidad de que no los haya. Ministro, yo quisiera preguntarle, ya con unos niveles de los embalses por debajo del 30%, digamos que, y bajo estas medidas que se han tomado, ¿cuál es la certeza pues que tiene el gobierno pues para asegurarle al país que no va a haber racionamiento? ¿No sería de pronto necesario tomar medidas un poco más drásticas para evitar así pues un apagón en el país, como por ejemplo propuestas como las que han hecho la Federación de Departamentos de poner un pico y placa, aumentar las tarifas en hora pico? Mire, lo que estamos haciendo es precisamente tomar las medidas. Desde que tuvimos el daño en estas centrales hemos tomado esas medidas. Yo no entiendo que se satanice o que se cuestione las importaciones de energía del Ecuador. Uno se integra con otros países, trabaja en interconectarse, en tener mecanismos de intercambio para
precisamente tener más confiabilidad y tener otras fuentes de abastecimiento. Ecuador lo ha necesitado en ciertos momentos, hemos llegado a entregarles hasta el 13% de su energía. Ahora nosotros estamos necesitando esa energía y para eso precisamente fue que nos conectamos. Esa es una de las medidas, nos están mandando mucha energía, estamos revisando si técnicamente es posible recibir más por las restricciones que tiene el sistema, pues o los elementos técnicos de la interconexión, pero es una línea que estamos trabajando, estamos anticipando al máximo el envío de esa energía, estamos apoyando la reparación de las plantas para que las compañías responsables de esas plantas la puedan hacer lo más pronto posible. Estamos con las campañas de ahorro, estamos en todos los frentes tomando medidas porque vamos a hacer todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alcance para que no vayamos a tener problemas de suministro de energía. Ministro, pero ahí tengo una pregunta y se la planteo así para que usted me diga si sí es así o no. ¿Es que el niño en Ecuador fue diferente al niño en Colombia? ¿Que a Ecuador le dio para poder vendernos energía? ¿O será que Ecuador hizo algo mejor para poder enfrentar el niño? Mire, Félix, el niño se manifiesta de manera diferente en diferentes partes. Inclusive aquí en Colombia, usted va a la zona amazónica, por ejemplo, y hay enormes lluvias. Los distintos niños se manifiestan distinto en diferentes partes. Ahora Ecuador tiene una situación de mayor tranquilidad energética. Ecuador le han entrado, como a nosotros también nos han entrado en estos años unas plantas. Ecuador les ha entrado unas plantas. Ellos tienen unos excedentes de energía que no van a necesitar y que nos van a vender. Y eso precisamente, como le digo, son las razones de la integración, que uno se pueda interconectar y apoyar en situaciones como esta. Senador Robledo, ¿para usted el Ministerio de Minas ha tomado las medidas correctas y necesarias para evitar estos apagones que usted tanto teme? Yo creo que los hechos están demostrando una cosa que el gobierno no quiere reconocer, y es que el sistema eléctrico nacional de generación es bastante menos robusto de lo que debería ser. O sea, está bastante menos bien planteado para situaciones como estas que están ocurriendo, que repito, son parte de la vida. Los niños son parte de la vida, que haya un accidente en una generadora es parte de la vida, que haya que hacer mantenimiento son parte de la vida. Entonces aquí el problema que tenemos es que las medidas de previsión, o sea, de tener más parque instalado para poder cumplir con estos momentos de angustias, pues no han sido suficientes, y hay varios hechos. Ahí está el escándalo del cargo por confiabilidad. Yo soy de los que pienso que esas térmicas que se comprometieron con generar más de lo que, pues, con hacer las cosas de una manera diferente, no la han hecho, y ese es parte del problema. Esa es una falla evidente del sistema, es una falla evidente del sistema. Todo este lío que ha habido con el gas que se exportó cuando no se ha debido exportar, o por lo menos no se tenía la certeza de cómo sustituirlo, pero la prueba reina de que el sistema se ha quedado corto es que estemos importando energía del Ecuador. Es que si no se estuviera importando ya estábamos en apagones, y no es que sea un crimen importar del Ecuador, afortunadamente hay cómo importarla o estaríamos peor, pero eso sí nos muestra, señor ministro, la debilidad del sistema, porque el sistema debería estar diseñado para no tener que importar del Ecuador, porque esas importaciones también pueden darse o no darse, o pueden darse por un tiempo y no darse por otro tiempo. Ahora, que salga Guatapé y que con eso salga Playas y San Carlos, eso es parte de la vida. Como el día de mañana puede salir el Guadro, si el consumo de agua de Bogotá exige que esa agua se dirija hacia el consumo, pues por la vía de lo que se tomen los ciudadanos. Entonces, para mí está claro que el sistema no está resistiendo bien la situación en la que estamos. Ojalá haya suerte y llueva y pasen algunas cosas, pero los riesgos de apagones son inminentes, y si los apagones se dan, es porque se está demostrado que las cosas no se hicieron como se han debido hacer. Ese es el gran debate que realmente hay que hacer, y no se tapa pues negando los hechos, sino que los hechos son todos, ahí están. Esperemos que las cosas no se compliquen, pero los riesgos, lo están diciendo los especialistas, no el senador Robledo, son supremamente altos. Mucho más cercano está de que tengamos racionamientos de que no los tengamos. Ministro González, frente a la importación de energía de parte de Ecuador, también hay una preocupación entre los ciudadanos, y es el aumento de las tarifas, porque ya se nos anunció que durante 3 años se iban a subir las tarifas de la energía. En este caso, con la importación de parte de Ecuador, ¿también se va a subir adicionalmente el precio o no? Buenos días, Camila. Mire, ese es un punto muy importante el que usted toca, porque es una pregunta que nos han hecho mucho y que tiene la gente. ¿Qué es lo que establecimos el año pasado a través de la regulación? Que iba a haber un techo a lo que podían pagar los colombianos.
y ese techo está aplicando para que a pesar de la sequía no se pague más por la energía que ese nivel. Con las importaciones de Ecuador ese techo no se va a mover, de manera que los colombianos no van a tener que pagar más por esa energía. Ministro, y otra de las preguntas que existen sobre la mesa y que Ana Karina en cierta medida se la planteaba era las propuestas que vienen para contrarrestar esta emergencia que estamos teniendo. Por ejemplo, la de Amílcar Acosta, cambiar la hora. ¿Ustedes en el gobierno nacional han pensado y han debatido ese tema? ¿Es factible que eso pueda llegar a suceder como medida? Pues mire, Camila, nosotros estamos concentrados en las medidas que son más eficientes y tienen mucha más certeza. El tema del cambio de hora, que no es algo nuevo, es algo que se ha hecho en otros países, que se hace en los países que tienen estaciones. Es una medida, el cambio de la hora, que no hay certeza sobre sus bondades. De hecho, si usted revisa los estudios, lo que los estudios le dicen es que inclusive en algunos casos podría terminar aumentando el consumo. Eso ciertamente tiene un efecto sobre la iluminación en la medida que corre uno la hora, pero también tiene efectos de aumento sobre la energía y la refrigeración, el consumo de energía que se hace para refrigeración, etcétera, etcétera. Además, no se nos olvide que los estudios también nos muestran que los cambios de hora tienen impacto en otras áreas distintas de la energía, por ejemplo en los campos de la salud. Cuando usted altera los ciclos del sueño y tiene la gente que alterar sus rutinas y levantarse más temprano y acostarse más tarde, eso tiene consecuencias médicas que los estudios también nos muestran. Entonces, nosotros estamos concentrados en las medidas que tienen más certeza. Obviamente no estamos dejando de revisar nada, pero estamos concentrados en esas medidas, las que sabemos que tienen certeza para ayudar en el suministro. Señor ministro, gracias por atendernos. Le tengo una última inquietud. Quisiera que me confirmara si es cierto que usted ya ha hablado con el señor presidente planteándole su deseo de retirarse del ministerio por razones personales. Julio, yo estoy aquí dedicado las 24 horas del día a trabajar en que no haya problemas con esta situación tan dura que estamos enfrentando, no solo esta sequía y este daño de las plantas tan extremas, sino las caídas en los precios del petróleo y del carbón. Estoy dedicado plenamente a eso y estaré haciendo esta tarea hasta que el presidente así lo disponga. Pero usted no ha planteado su retiro. Como le digo, Julio, yo estoy desconcentrado de eso, yo no he tenido conversaciones con el presidente yo sé que usted... a las soluciones. Sí, yo sé que usted se ha concentrado en su retiro y que habla mucho con el presidente de las preocupaciones y de las soluciones. Pero, ¿usted le ha planteado su retiro, sí o no? Como le digo, Julio, solo he conversado con el presidente de temas de sector y de cómo tener soluciones a estas dificultades y tomar las medidas que estamos tomando. Mucha suerte en esas medidas, señor ministro, y gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, Julio. Un saludo. Es el ministro del lío, el ministro del niño, el ministro del racionamiento, el ministro del cambio de hora, el ministro de la sequía.